Ahí llegó la cápsula. Todo listo. Sí. Está todo, vos fíjate, ya está todo conectado. Sí. Porque vamos a viajar al pasado. Bien. Vamos a viajar al siglo XV. Sí. Continente europeo y concretamente a Italia. Uy, qué lindo. Buenísimo. Hermoso. Vamos, entonces. Hermoso por la época. Vamos. Sí, ya entonces. quiero ir. Vamos. Ahí estamos. Bien, cuidado, mirá, ahí estamos. Uy, qué llegando. lindo lugar. Mirá. Epa. Qué lindo. bonito. Un lugar como antiguo. Un lugar como antiguo, fíjate la casona lo que es. Sí, sí, sí. Algo, bueno. Rústico. Rústico, que bueno, que para la época era muy evolucionado, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, ¿Por digo, qué? mira, ¿vos sabés dónde estamos en esta Sí. oportunidad? Concretamente en la casa de Leonardo da Vinci. ¿Vamos a ver la historia de él? Vamos a hablar acerca de este personaje. Oh, es que un fue genio, estoy de realmente acuerdo. majestuoso por todo lo que se logró hacer, ¿no es cierto? Ujú. Así que para eso vamos a llamar a nuestra pantalla especial aquí de Tipi Studio, de Bien. Indie Films, porque vamos a comenzar a recorrer juntos qué fue de la vida de este gran maestro de la época del Renacimiento. Seguro. ¿Mm? Fue arquitecto, ingeniero, científico, pintor, Escultor, de todo. Bueno, se podría decir que polifacético Sí, sí, sí. al 100%, ¿no? Él llegó a tener un profundo amor por el conocimiento y la investigación, lo cual, bueno, fue clave para la Estamos viendo obra, ahí ¿no? Acá estamos viendo una Cómo, escultura de él. claro, cómo lo quedó en la historia, ¿no? Claro, lo y representa, sigue siendo ¿no? hasta el día de hoy estudiado por arquitectos e ingenieros por todos, Martín. Bueno, de hecho, cuando Sí. uno empieza a repasar lo que sucedía ahí en el siglo XV, Italia Ujú. era furor desde el punto de vista, perdón, Diego, del esplendor cultural que demostraba. Ujú. No solamente por la parte artística, sino también porque estaba constantemente convulsionada por temas políticos y conflictos territoriales. Claro, no es como la Italia que conocemos ahora que está unificada. Ahí estaba como ordenada por familias, Claro, eran como clanes. Y cada uno quería destacarse en alguna faceta. Claro. Para que tengamos un dato interesante, Sí. el nombre completo de Da Vinci era Leonardo Piero da Vinci. Ujú. Y él nace un 15 de abril de 1452, Diego. Mirá, Sí. en una casa de Antiano, a 13 kilómetros del pueblo toscano de Vinci. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? Exactamente. Bueno, vos sabés que él, hijo natural e ilegítimo de el famoso conocido también Piero da Vinci, un prominente notario florentino. Exactamente. O sea que venía de una familia con renombre, ¿no? Sí, no estaba en una posición económica mala, pero él era hijo ilegítimo. Bueno, este personaje, Piero, tuvo varios hijos. Sí, se dice que alrededor de 12. Aproximadamente, Sí. el registro Con que hay. distintas esposas, porque se casó varias veces porque lamentablemente fueron falleciendo. Bueno, lo notable de todo esto Sí. es que Leonardo concretamente fue excepcional en muchos aspectos. Ujú. Ya desde joven demostraba que era diferente al resto de sus hermanos. De hecho, también para tener en cuenta Sí. es que Leonardo tiene una educación superior Ujú. en relación a los otros jóvenes que, rodeaban a la familia y demás, Claro. lo que hace que siempre esté muy vinculado a la parte artística. Claro, se mudan por eso a Florencia con su padre. Así estudió. Claro, él estudia en Florencia, que para la época era Ujú. un centro cultural Artístico. y artístico prominente. Ujú. Y lógicamente la base de muchos intelectuales en Seguro. Italia, ¿no es cierto? Otra cosa más que destaca la personalidad de Da Vinci cuando era joven, que él cuando cumple los 15 años, Sí. su padre lo envía como aprendiz al taller de Andrea del Verrocchio. Sí, muy famoso. Muy conocido. famoso, ¿no es cierto? El artista más importante de Florencia. en De ese momento. Florencia, claro que fue escultor, pintor Sí. y lógicamente trabajaba mucho el mármol. Claro. Que era también era lleno de obras de mármol y bronce en esa época, ¿no? impresionante. Ah, mira, estamos viendo una. Mira, acá tenemos Obra una de de la él. obra que, Sí. ¿qué Muy va conocida a ser? y que inclusive hasta después hicieron autorretratos o el bronce nivel de- también. O el bronce y el Sí. nivel de excelencia que se lograba en el resultado final, ¿no? Y muy realista como era en esa época todo, ¿no? Bueno, otra cosa más que se destaca Sí. en relación a lo que era Da Vinci era la formación que tuvo. Ujú. De hecho, le llamó siempre la atención a él o algo que le causaba mucha curiosidad, era la anatomía humana. Claro, el cuerpo. El cuerpo En humano. esa época se sabía poco del cuerpo humano, ¿no? Y era ilegal por ahí estudiar cadáveres. Bueno, de hecho, él llegó a vincularse con algunos especialistas Sí. dentro del mundo de la criminología para la época para que lo dejaran acceder cuando, la persona recién había muerto para Claro. poder estudiar el cuerpo humano, como decíamos, porque si no, el cuerpo se descomponía muy rápido. Ujú. Y eso le sirvió después para hacer en detalle la fisonomía de las personas cuando pintaba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exacto. Para que tengamos en cuenta, vos fíjate,
A los 30 años, Sí. o sea, a un joven todavía, él se traslada al servicio de Ludovico Sforza, Ujú. que, bueno, era el duque de Milán y embajador de Florencia. Da Vinci le escribe una carta asegurando que además de pintor, escultor, era arquitecto e ingeniero y que iba a poder construir puentes portátiles, barcos y vehículos acorazados. Por eso está lleno de bocetos de Da Vinci, de todo este tipo de cosas, ¿no? Embarcaciones. Y él ya las había empezado a imaginar, ¿no? Claro, porque eso eran los primeros croquis, se Exactamente. podría decir, o diseños que él tenía. Luego de todos estos bocetos, algunos de los cuales él llevó a cabo y otros no, y otros quedaron como registro para la Exacto. historia, poco tiempo después Da Vinci escribe el famoso Tratado de la Pintura, donde quiere compartir sus reflexiones y teorías sobre la pintura, ¿no? Sí, que todavía se sigue estudiando Que hasta el día de hoy. todavía se sigue estudiando, Sí. ¿no? De hecho, sigue siendo fuente de inspiración para muchos, ¿no? Y lo notable de todo esto, que incluía también la teoría del color, la perspectiva, la composición, el estudio de la luz y hasta el estudio de la sombra. Que en muchos casos parecía como una imagen, le daba como una sensación de imagen tridimensional, que era muy novedoso para la época. Un detalle no menor y digno de destacar, como todos sabemos, que las obras más importantes de Da Vinci fueron, como por ejemplo, La Virgen de la Roca, donde aplica el esquema de composición triangular que encierra a la Virgen, el Niño, San Juan y el Ángel, creencias populares para el momento. Ojo, porque está diciendo algo muy interesante. Hay cosas que son reales, pero también hay un poco de mito, que dicen que detrás de las obras de Da Vinci hay secretos. De las pinturas, de los bocetos, siempre hay cosas que escondió y hay que descubrir. Lógicamente que había una creencia popular sí. y religiosa que para la época era respetada. Hasta el ¿no? Código Da Vinci se habla de eso también. Hasta el Código Da Vinci, que es Sí, la película también. que se hizo. Bueno, el libro. y la última cena, por ejemplo, que Sí. fue la famosa pintura mural para el que causa, ¿no? El refectorio de Santa María de Gracia. El reflector, Milán. exactamente, en Milán. Hay un efecto especial que algunos especialistas dicen se hizo bajo algún concepto particular. Sí. Así que eso también... Es que él captó ahí el momento en que justamente Jesús dice, alguien me va a traicionar. Y es la reacción de todos los discípulos, dicen que lo logró hacer con tanto realismo que hasta el día de hoy la gente que va a recorrer en ese lugar esta imagen, esta escultura, esta pintura, perdón, queda anonadado. Bueno, de hecho, ya para su segundo periodo florentino, Leonardo da Vinci pinta varios retratos, pero el único que se ha conservado es el que conocemos hoy como la Gioconda o La Mona Lisa. Exactamente. Que lamentablemente ha sufrido muchas veces algunas situaciones particulares. Sí, acá apareció, mira. Y acá la tenemos en el estudio, la trajimos con la máquina del tiempo, la sacamos un ratito del museo y la verdad que la Mona Lisa, también la Gioconda, Sí, por su esposo, el que se dice que la mandó a pintar, Una de las pinturas emblemáticas a nivel universal. ¿no es porque cierto? ha fascinado, porque en el año, estamos hablando del año 1503, dicen que esta pintura muestra una mirada que no se había logrado en ninguna otra pintura, una mirada enigmática, un rostro también perfecto, y hasta el día de hoy, bueno, sigue siendo, según cómo la miras y cómo te moves, parece como que te sigue con la mirada. No, increíble. Sí. Increíble el trabajo generado, ¿no? Bueno, hermoso recorrido de Da Vinci. Y ahora, ¿cómo seguimos, Martín? Vamos a llamar a nuestra máquina del tiempo, Diego, Sí, ¿te parece? A la cápsula, perfecto. nos vamos a posicionar, todo listo. Sí. Bueno, vamos a venir, o vamos a volver, a Argentina al presente 2025, ¿sí? Bien, dale. Ahí. Cada vez más rápido y Sí, ha muy sido lindo. espectacular este viaje. No, Me ya encantó. estamos en el estudio nuevo, ¿eh? Una tarde hermosa hoy. Me ¿eh? encantó. Bueno. Martín, ¿tenemos un invitado? Sí, señor. Como siempre, la máquina del tiempo. Así es. A ver quién trae, vamos a ver. Mirá el brazo robótico, Diego. Ah, ¡Epa! bueno, trajo con todo. Mirá, Daniel, Qué increíble. qué visita, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, has venido también con, bueno, estos aparatos tan Claro, lo innovadores conocemos, para la Daniel Vázquez, época. sos ingeniero, sos artista y obviamente la máquina del tiempo no pudo haber elegido mejor, todo vinculado a Da Vinci. Inventor, Sí. desarrollista, o sea, es un mini Da Vinci en nuestra época. Tal cual, tal cual. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bueno, muchas gracias. Sí, estoy lejísimos de Leonardo, pero bueno. pero- Intento traer a la vida esos bocetos que él nos dejó. Hace Así que, poquito bueno, estuviste en el Museo de Ciencias Naturales con una muestra que duró varios meses y vos hiciste alrededor de 40 o más bocetos de Da Vinci y los trajiste a la realidad. Claro, un poco me enfoqué en el Leonardo como ingeniero, como inventor. Mucha gente lo conoce como pintor, pero es lo que menos hizo. Ahí se conocen 15 obras de él.
Lo que más hizo fue, hay más de 1500 bocetos de máquinas e Máquinas inventos. de ingeniería y desarrollo que Exactamente. para la época eran furor, ¿no? Sí, sí, muchos hoy por hoy en lo cotidiano lo vemos, desde, no sé, el automóvil, el primer vehículo que se movía de manera autopropulsada también lo desarrolló él. La base del helicóptero, La base del helicóptero, máquinas de volar. Bueno, en este caso tenemos este que es el tornillo aéreo, tornillo aéreo. que es el principio del helicóptero actual. Él planteaba que el aire era un fluido, ¿no? En aquel momento estaba el aire como en discusión, a ver si era o no era, qué era, si era éter, si era la nada, si era algo. No se sabía la composición del aire. Claro. Y él dijo, esto es un fluido, y así como atornillamos, por ejemplo, una madera y hacemos que el acerrín salga, él decía, bueno, si yo atornillo el aire, puedo hacer que el aire presione hacia abajo. Él ya había estudiado mucho el vuelo de las aves y entendía que presionando Y en el aire ese hacia principio abajo... se basó todo Qué la genio, teoría. realmente un genio. Sí. ¿Cómo Permiso, funciona? A ver, Vamos ¿sí a te ver. animás, Martín? Sí, permiso acá a los chicos de cámara. A ver. Ahí vamos a ver un poquito cómo, mirá cómo, claro, todos mecanismos que están sincronizados. Exactamente, la Pero idea estamos de hablando él... de alguien que pensó esto cuando no existía ningún tipo de máquina de nada. Exactamente, y él se planteó la posibilidad de que 4 personas sujetadas a estas manivelas, corriendo fuertemente, podían hacer que esto se eleve, digamos. Ujú. Si bien Impresionante. desde el punto de vista de la fuerza biomecánica no es posible, si hubiera existido obviamente el motor de combustión que sabemos Claro, hoy, ahí cambia claro, todo. de hecho el helicóptero es una realidad de hoy. Claro. Lo fundamental de este desarrollo es esta helicoidal, que este ángulo que está acá es lo que hace que un helicóptero despegue. Ujú. Vieron que un helicóptero, si las hélices están, cuando el helicóptero está en tierra, Sí. el helicóptero no vuela. Es porque Ujú. las hélices están horizontales. Cuando le dan esta inclinación, que es exactamente esta, el helicóptero puede elevarse. Claro, porque trabaja en relación a la fuerza de la gravedad. Exactamente. Y también impulsando el aire hacia abajo. Hacia Entonces, al impulsar el aire hacia abajo, se eleva. ¿Viste la pasión que tiene para explicar No, las no, cosas, increíble, no? increíble. Mira, acá estoy viendo, me está encantando este Bueno, reloj. A ver, permiso. Que tampoco Sí, existían los adelante. relojes. Sí existía. Había una especie de Sí, principio. claro, exactamente. Pero él lo que hizo fue mejorarlo y darle mayor precisión con Ahí esta va Martín, se bolsita de metió arena. y mete mano. Sí, yo chicos, acá los chicos de la técnica. Está como un Con niño con un esa, juguete. exacto, Bien, bien. con esa bolsita de arena, si escuchamos, Ah, ese y es ahí el- empezó a funcionar. el tic-tac de los relojes, y él, al darle más precisión con este mecanismo de fuga, podía medir el tiempo con, digamos, para que le sirviera, por ejemplo, para calcular velocidades, ¿no? Ujú. Él necesitaba saber no solo distancia, también desarrolla el odómetro. El tiempo era muy importante, y de hecho él es uno de los que calcula la fuerza de la gravedad 200 años antes que Newton. Ujú. Está en el código Arundel, hoy Sí. se la podemos atribuir a él, y es parte de lo que estudió para poder entender muy bien cómo funcionaba la pesa, la energía potencial y el mecanismo de fuga. Ahora te pregunto en lo personal, Sí. porque hiciste más de 40 bocetos en cuestiones palpables como esta. ¿Qué es lo que te motiva de Da Vinci? ¿Por qué? Bueno. Hay algo que cruza un poco con mi historia personal, ¿no? Ajá. Que tiene que ver con cómo él se paraba frente a la adversidad. Él, frente a la adversidad, iba hacia adelante, no se quedaba. De hecho, siendo un hijo ilegítimo, podría haber sido un campesino y ya estaba todo Sí, resuelto. que algo repasamos recién Sí, también en exacto. la máquina del tiempo. Pero bueno, él no, fue por un camino mucho más ambicioso. Plantearse la idea de volar en aquella época te podía costar la muerte, era una herejía. Claro. Entonces siguió adelante en ese camino, y muchos desarrollos se lo debemos gracias a su perseverancia. Y le dedicaste gran parte de tu vida a todo esto. Y ya van muchos años, y bueno, y permanentemente estoy haciendo nuevas máquinas. Yo vengo con el amor de las máquinas de los 13 años, pero hace unos 10 más o menos que ya empecé a darle a esto forma como muestra, ¿no? Hace Ujú. unos 8 años ya empezamos a recorrer, digamos. Bueno, No, no, hermoso. impresionante, Hermoso, impresionante. felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Seguramente que también hemos estado viendo algunas imágenes recién de muchas de las obras que hiciste. Si te tuvieras que describir cuáles son las que más te gustan, que hiciste, ¿cuáles son? Por la que se destaca, ¿no? Claro, que exacto. Bueno, de las que más me gustan, la sierra hidráulica es una que me gusta muchísimo. Sí. El barco dragador también me gusta un montón. La parte náutica me gusta mucho, y la máquina de volar. Y la- Me encanta. Excelente, gracias. No, por favor, Gracias, gracias, a muy ustedes. amable. Hasta luego. Bueno, Martín, nos vamos a la pausa. Dale, Diego. Con algo que habíamos anticipado al comienzo del programa. Sí, señor. Este año se cumplen 40 años del lanzamiento de una de las películas que a vos también te gustó mucho, No, igual no, que a mí. Fascinado, ¿eh? Volver al futuro. Y muchas de las cuestiones que plantearon también ahí en esta película se cumplieron. Muchas predicciones del futuro se cumplieron. Desde, no sé,
quizás alguna cosa voladora, algún cine 3D, Indumentaria. ¿Te parece que repasemos cuáles predicciones se cumplieron? Justamente se cumplen 40 años de esta película. Dale, lo vemos juntos y lo compartimos con el público. Bienvenida a casa, Jennifer. Hola, aquí, por favor. ¡Hey! ¡Hola! El buen Marty. ¿Qué tal, McFly? Despierta Córdoba. Despierta Córdoba. Con la conducción de Diego Robledo. La noticia al instante, con información confiable. De lunes a viernes, de 10 a 13. En CNN Radio, Córdoba. 93.3. Siempre. Del lado de la información. Nono Luigi, Campo Hotel. Cuando pienses en asistencia al viajero, pensá en quién cuida Belgrano. El club más popular confía en Intermac Assistance. Elegilo vos también y viaja protegido. Continuamos en la tarde del 12 y como siempre les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestro Instagram @tv_4.0 y también síganos en el código QR que aparece en pantalla ahora, al final del programa o en algunos otros momentos. Acerquen el celular, escanéenlo porque van a tener información y van a poder acceder a sorteos. Ahora vamos a hablar de un tema que habíamos comentado al comienzo del programa y tiene que ver con inteligencia artificial en la música. ¿Cómo es eso? Bueno, presten atención a este video de una banda de rock cordobesa, rock electro, a ver si descubren de qué se trata. Cibernéticos, adventistas, ositos de papel. El agua corre serena, como si estuviera... Bien, y lo que tenía de particular este video es Matilda, la cantante, que fue creada y es creada con inteligencia artificial, y quien está acá en nuestros estudios es el responsable de esta banda de rock electro, Jorge Castro. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Artista digital, docente de la Universidad Provincial de Córdoba. Bueno, contanos, viniste con el logo y todo de la banda. Bueno, el proyecto tiene aproximadamente 1 año y medio, cuando se crearon un poco las cátedras de arte digital en la UPC, en la cátedra de multimedia, que es una carrera relativamente nueva. Y yo venía de programar mucho en otras plataformas. Seguro. La universidad propuso poner cátedras de inteligencia artificial local, lo cual es privado y es una cuestión muy interesante de trabajar. Y a partir de ahí empezamos a entrenar una voz, que era algo que no hay habitualmente, porque habitualmente las voces son todo un tema en nuestro idioma, más del interior. Y bueno, empezó a crecer esta idea, hoy es casi una rockstar. Totalmente, está en Spotify. Ya lanzaron 9 álbumes. Sí, 8 álbumes, hay un montón de clips. Lo más interesante que empiezan a ver como ramificaciones del proyecto, que es, por ejemplo, me la piden para algún tipo de locución o para un vinilo.
Ajá. para remixes, porque realmente es una voz muy dúctil y muy nuestra. Claro. En estos últimos tiempos, para que te des una idea, que es muy hermoso el entrenamiento, que eso es muy importante en todas las inteligencias artificiales, entrenarlas lo más posible y más cercana a la idea que tengas, Seguro. para que no sea genérico. Ujú. En el caso de Matilda, que es una persona grande, se supone, en edad, y tiene ciertas situaciones emocionales, en los Claro. últimos tiempos aprendió a gritar, a cantar, Mirá. a putear. Entonces hay un Claro. montón de situaciones muy más que humanas, que la vuelven muy real, muy teatral, Ujú. y bueno, y eso es lo impresionante. También es impresionante saber que a la banda le integran 3, ¿no es cierto? Somos 3. sí, Y sí, además, exacto. todos con instrumentos, pero cuando tienen que tocar en algún lugar o cantar en algún Interactuamos con el avatar y con ella lugar, apareces cantando. en pantalla Exacto. cantando. Es increíble eso, ¿no? Fusionar las dos cosas, lo real con lo de inteligencia artificial. No es nada nuevo tampoco, ya Ujú. Gorillaz lo hacía muchos Claro. años atrás y hay muchas Sí. bandas que han usado ese tipo de cuestiones. ¿Ustedes son los primeros en Argentina? Date una idea que es la primera voz en Sudamérica que Ah, mirá. tiene tantos discos en Spotify, seguidores y demás, y aparte que yo como productor o programador, llamémosle, Sí. de estos software específicos, estamos armando los manuales. Ajá, O sea, cambia tan rápido claro. que se nos ha pedido, por ejemplo, ella empezó a cantar covers, lo cual es todo un tema con el copyright. Claro, seguro. Y los mismos dueños de los software nos dijeron cómo hicieron Mm. para saltear eso. Entonces, como buen argentino, en ese sentido, y estamos como innovando bastante. No nos hemos dado cuenta al principio. Claro, claro. Ahora ya trascienden muchas cosas. Creo que tiene una presentación oficial, que es primicia acá. ¿Cuándo es? El 4 de octubre, el No falta sábado, nada. no falta nada. Presentamos todo con inclusive hay un club, no vamos a dar nombre ni Sí. ese tipo de cosas, pero un club en Abasto Ajá. que inaugura y que empieza a trabajar con inteligencia artificial, con la asistencia de Luciano Colman, que es un gran artista de Córdoba, Sí. que él va a hacer toda la parte técnica del mapping inmersivo y demás, así que creo que va a ser muy impresionante. Bueno, Jorge Castro de larga experiencia en la música y también en todo lo que es digital en Córdoba. Ujú. Y ahora con esta novedad que la trajo en exclusiva acá al programa. Sí. Gracias, ¿eh? Al Un contrario, gusto gracias enorme. a vos. Por favor, igualmente. felicitaciones. Seguimos nosotros con Lucre Mazzaforte y también ahora Curiosidades 4.0. Hoy te voy a contar 3 curiosidades de tecnología. En primer lugar tenemos el Mosa Eye Robo Hands, un masajeador de cuello que se adapta a vos. Te relaja los músculos que tenés cansados y lo mejor de todo es que te garantiza una experiencia de masaje tranquila, sin ruido ni molestias. En segundo lugar tenemos Oinklen, una innovación que transforma el agua en tu aliada ideal para la salud dental. Es agua enriquecida con ozono y se enfrenta a las bacterias nocivas. Y en tercer lugar tenemos Tertil, un robot alimentado con energía solar que se dedica a cuidar tus plantas. Así como escuchaste, anda por todo tu patio para cuidar los terrenos donde vos vas a cultivar todas tus plantas. Bueno, muy interesante lo de Lucre, como siempre. La verdad que sí, digo, ¿eh? Cada vez mejor Lucre. Seguro. Martín, nos estamos yendo seguro que vos también tenés un dato interesante. Así es, digo, porque Sí. te cuento, mira con el dato que nos vamos. Ya estamos viendo las imágenes. Sí. Un país de Europa, concretamente de Albania, va a inaugurar o ha dado el primer paso, se podría decir, en lo que es la inteligencia artificial en puestos políticos. Ah, lo vi. ¿Lo viste, Diego? Una ministra. Sí. Porque responde a la intención declarada de combatir la corrupción y modernizar el Estado. Bien. De hecho, para que tengas una idea, Diego, y lo acotamos también, está bautizada bajo el nombre de Diela Ujú. y asumió sus funciones ministeriales en el nuevo gobierno de Rama. Así ¿Viste que, cuando muchos dicen, che, nos van a reemplazar con la inteligencia artificial, nos preocupa? Bueno, en algunos casos, si va a combatir la corrupción y va a ser justa, ¿quién te dice sea el futuro de los políticos con inteligencia artificial? Bueno, nos estamos despidiendo. nos vamos, Diego. Gracias, como siempre. Con ustedes también. Nos reencontramos el próximo sábado a las 19:15. Chao. Feliz sábado, buenas tardes.